Muy buenos días. En el día de hoy, Dana Barreto, Ashley Segura y Valentina Mora les estaremos hablando sobre el pensamiento Foucaultiano. Hablaremos de las instituciones y sus técnicas de control. Muy bien. Primero que todo, ¿qué es el control? El control como tal es ese proceso en donde se hace una medición de ejecución para planes que estén correctamente, con medidas necesarias, y la institución debe tener control administrativo para garantizar el correcto funcionamiento y eficacia de este. Bueno, el reglamento como tal de la convivencia escolar o el manual de convivencia es como tal el reglamento interno del colegio. Este sirve para orientar el comportamiento de los estudiantes, docentes, administrativos, asistentes en la educación y directivos. El manual de convivencia como tal es un documento en el cual se ve el proyecto institucional, también se ven las normas y el conjunto de principios, procedimientos, acuerdos y demás aspectos que regulen y hacen posible la convivencia en esta institución educativa. Es necesario cumplir con todas las normas que están estipuladas en el manual de convivencia, ya que nos ayuda a evaluar, impulsar y controlar el funcionamiento general de la institución, tanto internamente como en sus relaciones con entidades externas, e informar de ello a su Consejo Superior. Como tal, el control de algunas instituciones se lleva a cabo por medio de la vigilancia. Esto por medio de cámaras, o en algunos colegios no hay cámaras, sino hay guardias, o los profesores son los que vigilan para ver que todos estén cumpliendo las normas. Muy bien, ahora vamos con Ashley Segura. En la teoría de Foucault se analiza los micropoderes que circulan en el orden social. Este pensador francés afirma que todo saber implica poder y todo poder un saber específico. Sin embargo, pues para poder ejercer un poder se requiere un saber específico en el cual se tiene que otorgar una autoridad fundada y legitimizada. Cuando un docente prepara una sesión de clase, se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual se busca lograr el desarrollo de diferentes competencias y capacidades en los estudiantes. Foucault pues hace referencia a que el proceso histórico, el poder de control y sometimiento se ha centrado en el control de pues el cuerpo del individuo, y esto lo ha llevado a que el individuo obedezca a reconocer la superioridad de otras personas. El término autoridad en la pedagogía es uno de los pilares básicos de los denominados métodos tradicionales de la educación, el cual consiste en la organización de la clase en base a la potestad o dominio que ejerce el educador en razón del rol que desempeña en el colegio. Desde la definición se puede ver la relación que hay en autoridad, poder y sometimiento. En las relaciones de poder dentro de la educación se está mostrando la autoridad que ejercen los docentes sobre los estudiantes, ya que pues el maestro es el modelo a seguir de los estudiantes y es quien tiene el poder absoluto y la autoridad máxima a la hora de dictar sus clases, por lo cual el alumno tiene que obedecer lo que sea impuesto por el maestro. Ahora para finalizar vamos con Dana. Muchas veces nos preguntamos si los colegios, los hospitales, las fábricas, los trabajos, los cuarteles o demás instituciones se asemejan a una prisión o son una prisión. Y no se trata de buscar diferencias entre una y otra, ni de menospreciar el trabajo que se hace en algunas prisiones. El objetivo es analizar el sistema educativo, el sistema público o de salud y sobre todo el sistema carcelario en sí. Michel Foucault, este filósofo, señala que la escuela no es más que una cárcel moderna, y quizás esto sea cierto. Lo podremos evidenciar en todas las semejanzas que encontramos en las siguientes instituciones. Por ejemplo, algo muy cotidiano es que todas las instituciones, como las escuelas, la prisión, sea pública o privada, cuenta con un equipo directivo que regulan el orden interno y la convivencia, como es el manual de convivencia,
en las escuelas y en las prisiones pues ciertas reglas. Además, esto es algo estricto que es llamado régimen disciplinario. En los colegios encontramos un manual de convivencia que encamina a determinadas reglas, como utilizar los espacios a determinadas horas, la buena presentación, es decir, no llevar piercing, tatuajes, y en el caso de las niñas, el cabello ordenadamente. Esto es un comportamiento que se ha llevado por muchos años. En la antigüedad, el sistema educativo era un poco más estricto, es decir, que iba con castigos, como lo eran los golpes. Sin embargo, gracias a los derechos de los estudiantes y los derechos educativos, esto ha cambiado. Sin embargo, lo podemos considerar como una prisión de algún modo, porque las personas no pueden expresar sus gustos de manera libre, como lo mencionaba anteriormente. Es decir que, en conclusión, una prisión no es solo estar encerrado siempre en algún lugar, también es no poder expresarse, tener que seguir unas reglas sí o sí, o entonces será castigado o será controlado por algún régimen que esté arriba de nosotros. Sin embargo, pues es bueno que nos acostumbremos, como en la universidad, porque esto lo debemos hacer por voluntad propia, porque son deberes que tenemos y que pues estos son obligatorios y de alguna forma son buenos llevarlos para tener una mejor calidad de vida, como lo es acostumbrarnos a obedecer de las reglas en cualquier lugar que vayamos. Acerca de la libertad en el mundo y en la actualidad, esta puede ser una perspectiva general. Todos tenemos derecho a pensar, a vivir, a disfrutar de todos aquellos derechos humanos. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo encarcelan a gente de forma habitual, muchas veces sean culpables o no. Es decir, que la injusticia se ve en algunos casos. Aunque el gobierno tiene la obligación de la prosperidad y de defender nuestros derechos, se ha visto que son violentados, pues estos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan al odio o a la violencia en un país, pero ellos abusan de su autoridad, es decir, dominan un poder y no lo limitan. Y muchos silencian la disidencia pacífica con leyes que criminalizan la libertad de expresión o demás derechos humanos, por lo que se invoca a menudo la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, la seguridad nacional, la religión y demás aspectos. En los últimos tiempos, es decir, en pleno siglo XXI, aún las autoridades vienen amenazando la libertad de expresión con medidas represivas contra activistas, por ejemplo, lo conocemos la ONG, y personas anónimas que ayudan a la población refugiada y migrante. Es claro decir que la libertad la tenemos gracias a los derechos humanos, sin embargo, no es totalmente válida o no la tenemos completamente actualmente, porque aunque tenemos derechos, también tenemos deberes que los debemos cumplir para la sana convivencia en un país. Pero lo preocupante es que la política y todos los factores de corrupción han sobrelimitado el poder y el dominio que se tiene en Colombia, por lo que se ha visto afectados los derechos de todos los habitantes, los campesinos, incluso nosotros como ciudadanos. Y esto es muy probable que nunca se termine, porque la corrupción siempre va a estar presente y siempre los derechos de alguna manera van a ser vulnerados. Muchas gracias, Ashley, Dana y Valentina, por haber asistido a nuestro programa, y a todos nuestros televidentes. Adiós.